Les damos la bienvenida a esta primera conversación de una serie organizada por Alianza Américas y el Latin America Working Group. A lo largo de estos conversatorios exploraremos distintas dimensiones de la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, conocida como Estrategia de Seguridad Nacional. Y entre esas acciones está el Escudo de las Américas. En ese marco, hemos observado cómo gobiernos en América Latina y el Caribe han impulsado aún más narrativas que criminalizan la migración, legitiman el estado de excepción y consolidan lógicas punitivas eh, en amplio respaldo mediático y político. Hoy nos concentramos en unas preguntas centrales. ¿Cómo se producen, circulan y se normalizan esas narrativas? ¿Y qué consecuencias tienen para las comunidades de la región y de la diáspora? Para acompañarnos en esta reflexión, contamos con dos personas a quienes tenemos el gusto de llamar amigas y a quienes agradecemos su generosidad y su tiempo. José Luis Sanz modera esta serie de conversaciones. José Luis es periodista y fue director de El Faro, periódico en el que también fue corresponsal en Washington. Y antes fue miembro fundador de La Sala Negra, equipo de investigación especializado en crimen organizado y violencia en Centroamérica. Ha recibido el LASA Media Award, además de ser parte de los equipos que ganaron el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, el Hillman Prize o el Premio Rey de España, entre otros. Ha sido docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, y es miembro del comité asesor del Centro para la Integridad de los Medios en las Américas. Hoy también nos acompaña como invitada especial Amparo Marroquín Parducci, vicerrectora de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, e investigadora en comunicación, cultura y poder. Su investigación se ha centrado en las narrativas mediáticas sobre migración, violencias y memoria en Centroamérica, con especial atención a cómo los medios de comunicación construyen identidades, nombran las violencias y moldean el sentido común como el sentido común político. Es investigadora del Grupo de Comunicación Política y Ciudadanías del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y consultora para organismos internacionales. Antes de comenzar, tenemos una invitación. Si tienen preguntas para nuestras y nuestros participantes, pueden escribirlas en el Q&A durante la conversación. Reservaremos los últimos 15 minutos para leerlas y responderlas. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a José Luis Sanz. Gracias, Geisel. Bueno, y gracias a Alianza Américas y a Latin American Working Group por organizar esta serie de conversaciones y sobre todo gracias, Amparo, por hacer tiempo y por prestarte a esta conversación y a que te exprimamos un poquito la cabeza y abusemos de tu conocimiento para que nos ilustres, ¿no? Y para que nos agites. Geisel ya planteaba un marco muy general, ¿no? De esta y de las siguientes conversaciones, ¿no? El proyecto, la iniciativa Shield of the Americas, Escudo de las Américas, planteado el año pasado por el presidente Donald Trump, en alianza con toda una serie de gobiernos latinoamericanos, cercanos a sus teorías o alineados con sus estrategias, ¿no? Yo creo que hay que distinguir también en cuanto a todo ese mapa latinoamericano. eh, hay que matizar, ¿no? Y hay que distinguir entre quienes claramente forman parte de la ofensiva política que lidera o representa Donald Trump y quienes simplemente, probablemente por ciertas afinidades, pero sobre todo también leyendo el contexto, se pliegan, ¿no? Se convierten en articuladores de sus estrategias, aunque no tengan la capacidad o no estén actuando como motor de estas. Y para hablar de narrativas, yo quisiera comenzar preguntándote. Bueno, estamos hablando de una iniciativa que en teoría está destinada a combatir el narcotráfico, reducir la influencia de potencias extracontinentales.
En teoría se trata de, en ese sentido, una coalición diplomática, ¿no? Que trata de combatir crimen organizado y reenfocar políticas de inversión extranjera, pero su nombre evoca de manera inmediata, por lo menos a mí me sucede, al escudo antimisiles que impulsó George W. Bush en 2000, en el año 2000, ¿no? Y un tono claramente militarista, ¿no? Es decir, parece que es una alianza militar. De hecho, las primeras expresiones, las poquitas que ya ha habido, fueron unas maniobras en Ecuador, unas maniobras militares en Ecuador. Entonces, para abrir la conversación, quería preguntarte a ti qué te evoca esta iniciativa y entre líneas, más allá de lo enunciado, ¿qué crees que significa o el mensaje que hay detrás de esta iniciativa? Bueno, primero muchísimas gracias, José Luis. Siempre es un gusto conversar con vos y conversar con mucha de la gente que miro acá conectada. Y muchísimas gracias también a Alianza América, en particular a Hazel por la invitación. Em, a ver, ¿qué evoca el escudo de las Américas? La verdad para mí es que, digamos, no me dirigí hacia el tema de Reagan, pero tiene, a ver, es que simplemente la palabra escudo, creo yo que por eso te suena a un elemento militarista, ¿no? Pero me parece a mí que cuando yo lo escuché por primera vez, mi sensación es, otra vez volvemos a ser un patio trasero. Otra vez, eh, digamos, dentro de toda esta retórica que el presidente Trump ha venido construyendo sobre la manera como va a hacer de nuevo grande a los Estados Unidos, eh, hay un elemento de recuperar eh, este sentido imperial, que es una retórica, me parece a mí muy importante, que creo yo que supera o fortalece de otra manera los discursos más nacionalistas, ¿verdad? Hay un discurso imperial de expansión y por eso, digamos, en este territorio no caerá una hoja sin que yo me dé cuenta. ¿Ya? Entonces hay un elemento, me parece a mí, de que este escudo de las Américas lo que está haciendo es construyendo quiénes son mis amigos, esta gente que tú estabas señalando que se pone al lado y que va a construir también o a apuntalar esta retórica, y quienes me tienen miedo y estas dos líderes díscolos que todavía no he logrado controlar, pero que pronto lo conseguiremos, de acuerdo a las conversaciones recientes que supimos de Juan Orlando Hernández con Nasri Asfura, ¿no? El nuevo presidente de Honduras, es cómo vamos a conseguir que este territorio que es de los Estados Unidos vuelva al lugar a donde debería de haber estado desde hace mucho y que parece que empezamos a olvidarlo, ¿no? Entonces, eh, esa fue mi primera evocación. La hice un poco más larga que la tuya. No, no, mucho mejor. Ahora, hay un elemento y lógicamente me parece que es importante que no lo dejemos pasar, que es que esto coexiste y hablas lógicamente de una retórica imperial, pero también de un exacerbado nacionalismo. eh, por un lado, aquí hay cosas que pueden resultar paradójicas. Por un lado, el nacionalismo estadounidense, que aquí parece que prima, ¿no? Claramente, porque además cuando hablas de las Américas en Estados Unidos, América hay una y son ellos, ¿no? Es decir, Ujú, ujú. eh, y América Latina además siempre se lee desde Estados Unidos en clave doméstica. Pero además esto coexiste es decir, estamos hablando de ese nacionalismo versus los nacionalismos latinoamericanos que en teoría en un elemento clave chocan y sobre todo con Donald Trump en la Casa Blanca chocan. Y es que el nacionalismo estadounidense en estos momentos se está canalizando sobre todo por el discurso antimigrante. El discurso antimigrante es el que califica de maneras que no quiero ni repetir a todos los ciudadanos latinoamericanos, especialmente los mexicanos y los centroamericanos, ¿no? Y además con una conexión explícita, sin ninguna sutileza, entre el discurso antimigrante
y el discurso antinarcotráfico, es decir, o antigrupo, anticrimen organizado, ¿no? No olvidemos que yo estuve justo la semana pasada en Milwaukee y hablábamos con grupos sociales locales del caso de André Hernández, un venezolano que residía legalmente en Milwaukee y que fue deportado bajo la acusación de que era miembro del Tren de Aragua, uno de los muchos que fue enviado a las cárceles, a las cárceles del Salvador, en concreto al SECOT, y todos conocemos el caso de Kilman Ábrego, ¿no? Acusado, como tantos otros, de ser miembro de la Mara Salvatrucha, de la MS-13, ¿no? Y además, como esa idea de que lo que se está haciendo es luchar contra el crimen organizado o incluso contra el terrorismo está presente en cualquier discusión ahora mismo relacionada con América Latina. La semana pasada, o la anterior, hace 2 semanas, hubo una audiencia en el Congreso en la que se habló en teoría se iba a hablar de derechos humanos en El Salvador, y una de las preguntas de los congresistas a los expositores fue si consideraban o no que la MS-13 es un grupo terrorista. Es decir, que claramente no hay ningún tipo de espacio discursivo que escape a la idea de que lo que se está haciendo es combatir el narcotráfico. En ese sentido, ¿cómo crees que hay que interpretar esto en clave migrante, ¿no? En clave migración, en clave agenda pro o anti-migración, cuando en esta misma mesa se sientan el país que en estos momentos tiene el discurso antimigrante más agresivo en el continente? Vamos a hablar de los europeos por lo menos no ahora, y luego los países que en teoría son el punto de origen de muchos de esos migrantes y de los que son ciudadanos esos seres criminalizados por Estados Unidos. Eh, Me parece muy interesante esto que estás señalando. Creo que no voy a lograr abarcarlo porque es muy complejo, pero yo colocaría, a ver, yo quisiera poner esto en una perspectiva histórica. Creo que es importante, ¿no? Porque me parece a mí que tenemos que ponernos ya como históricos porque ya vivimos el primer cuarto del siglo XXI. Es decir, ya hay un talante de este siglo XXI que a mí me parece que tiene dos desarrollos narrativos, porque lo que ahorita estamos tratando de ver es un poco como los procesos narrativos que se han construido en la región y cómo apuntalan estos procesos de políticas antiinmigrantes. Por un lado, este siglo XXI, en términos de migración, para mí se inaugura el 11 de septiembre de 2001 con los atentados en el territorio estadounidense que llevan no solamente a cambiar el discurso sobre la migración, sino a cambiar la legislación existente en Estados Unidos sobre el tema migrante. Es decir, acordémonos que es después de 2001 que los procesos de migración indocumentada cambian de ser una falta administrativa a ser un delito penal en nombre de una defensa nacional frente a un otro que en ese momento, cualquier inmigrante, pero particularmente los inmigrantes árabes, van a ser considerados terroristas, ¿no? Entonces, esto no es un discurso nuevo, es un discurso que llevamos por lo menos 25 años escuchándolo, construyéndolo, fortaleciéndolo o pensando contra él, en el caso nuestro, digamos. Entonces, por un lado, creo yo que tenemos que partir de que el siglo se inaugura con este discurso en donde el inmigrante es un, un, un personaje peligroso que va a atentar contra la seguridad nacional. Ese sería como un elemento. Por el otro lado tenemos América Latina y ahí yo voy a recuperar los trabajos que una maestra nuestra, tuya y mía, y de Carla Ramos y de otra gente que está por acá, tuvimos, que es Rosana Reguillo. Rosana Reguillo fue una antropóloga mexicana que durante mucho tiempo estuvo estudiando sistemáticamente la manera como se construía el miedo en la región latinoamericana. Y el miedo en la región latinoamericana se construyó desde el punto de vista de la seguridad
vinculada al tema de los homicidios y las distintas pandillas que existían, ¿no? Entonces siempre recuerdo un titular de El Clarín en Argentina, que Rosana solía mostrar, ¿no? Que era Las Maras, el azote centroamericano. ¿Llegará a la Argentina? En todas partes, siempre en América Latina, cuando nos encontramos, solemos competir por cuál país es el más violento, salvo El Salvador, que ahora somos la meca de la paz, de acuerdo a este tipo de parámetros, otra vez, porque el único parámetro, me encanta esa cara que se ríe y acaba de pasar, el único parámetro, como decíamos, en distintos momentos lo discutimos entre nosotros, eh, era el homicidiómetro, ¿no? Es decir, ¿cuántos homicidios son los que hay? Si no hay homicidios, es decir, si hay desaparecidos, no importa, porque si no hay cuerpo, pues no hay contabilidad de... Entonces, desaparecidos no importa, feminicidios no interesa, eh, tráfico, trata, todos esos no son problemas de seguridad. El asunto es cómo bajamos la cantidad de homicidios. Entonces, tenemos a Estados Unidos con un susto enorme contra la inmigración cuando se inaugura el nuevo siglo y a una América Latina completamente asustada y que Rosana solía utilizar también esta imagen de decir una cosa es la sensación térmica y otra cosa es la temperatura del clima, ¿no? Entonces, digamos, tenemos, eh, lo voy a decir en términos latinoamericanos, nuestra temperatura son 25 grados, pero la sensación térmica es de 32. ¿Ya? Entonces, en realidad, los niveles de violencia, por ejemplo, que Ecuador en este momento tan complicado tiene, no llegan a los niveles de violencia que ha tenido El Salvador. Pero la sensación térmica es que son como los del Salvador o los de Honduras, ¿no? Que han sido los índices de homicidios más altos que hemos tenido. Pero Argentina, Colombia, eh, incluso México, ¿verdad? Los índices de homicidios no llegan a los índices del Salvador, pero se miran así, se tienen que intervenir de la misma manera. Entonces, a mí me parece que esos discursos, es decir, ha habido un proceso de preparación no intencionada, creo yo, en muchos casos, que ha permitido que esa temperatura suba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Cuando juntamos el discurso inmigrante con el discurso sobre este terrorista pandillero, la reacción es lo que necesitamos son manos duras. La reacción es necesitamos ese escudo de las Américas. La reacción es lo que nosotros necesitamos es militarizar más eh, un territorio que ya de por sí herido, empobrecido, intervenido, pero que tiene que empezar a verse de otra manera, ¿no? Y quizás cierro esta intervención simplemente recordando que este cruce de inmigrante igual a narcotraficante o a terrorista se inauguró en los medios de comunicación de la región a partir de lo que nosotros hemos monitoreado a partir del año 2010 cuando se da una primera masacre en la zona de Tamaulipas, que es muy conocida, en donde 72 migrantes son asesinados, y en donde por primera vez se señala que estos 72 migrantes, no estoy hablando del libro y la investigación de Marcela Turati, que va a ser muy posterior, sino en ese momento la prensa lo que dice es, estos inmigrantes los mataron porque se negaron a cooperar con los Zetas. Y a partir de ese momento, la otra conclusión que los medios de comunicación y que vamos a monitorear en periódicos en Ecuador, en México, en Centroamérica era, los inmigrantes buenos son los muertos, los que fueron, o sea, incorruptibles y por eso los mataron. Pero si vos, inmigrante, quedaste vivo, es porque transaste con el crimen organizado, Ahí, es perdona porque que te algo interrumpa, hiciste ahí. pero hay un paralelismo trágico con el discurso que en El Salvador estuvimos viendo durante 2 décadas y me imagino que también es similar en muchos otros países, que se aplica a la figura del estudiante, del joven. Es decir, como el mismo joven es víctima del reclutamiento y en el momento en el que es forzado se le fuerza a incorporarse o a participar, aunque sea
como, vamos, como alguien que lleva mensajes, o sea, al más mínimo nivel en la estructura pandilleril, se convierte en un pandillero y por tanto en un asesino y en un criminal. Es decir, cómo hay una dualidad, ¿no? De que, sobre todo en la escuela, donde, ¿no? donde claramente el relato simbolizaba o identificaba al joven como víctima, ¿no? Los estudiantes víctima. Al mismo tiempo, esa misma persona, ese mismo joven, era un victimario en el instante siguiente o en el momento de ser víctima del reclutamiento, ¿no? Efectivamente, es decir, solo si eres solo víctima, eres Eres honorable puro, o eres capaz de ser salvado o de ser atendido. Totalmente. Y hoy siempre me gusta mucho volver a traer a colación el trabajo de George Lakoff, este lingüista, este neurolingüista estadounidense que ha venido trabajando mucho la manera como funciona nuestro cerebro y cómo se asocian cierto tipo de argumentaciones a nuestra emocionalidad, ¿no? Y ahí Lakoff va a insistir que la manera como trabajan presidentes como Trump, como el mismo presidente Bukele o como otros presidentes que vamos a tener, es a través de la causalidad directa. Es decir, si usted es joven, tatuado, migrante, usted es pandillero. Causa directa, es decir, asociación directa. El presidente Bukele en distintos momentos ha dicho, si tiene, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no lo voy a apresar si tiene tatuajes? Es decir, hay una causalidad directa y no hay medias tintas. George Lakoff insiste en que ese tipo de discurso de la causalidad directa se le da muy bien justamente, y era una de las preguntas que Hazel nos planteaba, a estas derechas radicales que en distintos lugares de este tiempo surgen y funcionan muy bien eh, con este tipo de afirmaciones muy estereotipadas. En cambio, Lakoff dice, los discursos progresistas funcionan mejor con él, depende, a ver, esto tiene varias causas. Y el gran problema, dice Lakoff, es que la multicausalidad es un proceso que no es natural, que es aprendido, que culturalmente tenemos que trabajarlo y es mucho más complicado. Acá que estamos varios comunicadores, sabemos que en efecto no hay nada como un buen eslogan, que vaya directo. Y no hay nada tan complicado como tratar de presentar ideas complejas. Entonces, de entrada, el pensamiento progresista, que quiere decir que el migrante, hay algunos pocos migrantes que pueden llegar a cometer actos criminales, pero que eso no quiere decir que no tengan derechos humanos, ahí ya la perdiste. Entraste perdiendo. Es decir, que es el gran problema de esa pregunta que los senadores o los congresistas, no me acuerdo quiénes eran, que van a hacer justamente a estas personas salvadoreñas cuando le dicen, a ver, pero usted piensa que las pandillas son terroristas o no. Si dijiste depende, entraste perdiendo. Si no contestaste y no dijiste sí, son terroristas, estás perdiendo. Estás perdiendo frente a las grandes audiencias que llevan 25 años escuchando una narrativa que nos dice que son terroristas, que son salvajes, que son el terror de América Latina y que no tienen derecho a tener derechos humanos. Ahora, Amparo, esto en realidad, como tú dices, no es nuevo, pero no es nuevo solo si nos remontamos 2, 3 décadas. O sea, esto no es nuevo. Es decir, estas lógicas de interpelación y de construcción de discurso, por no irnos mucho más lejos, vamos, los fascismos del siglo XX las dominaron, las implementaron y tuvieron un nivel de penetración extraordinario. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de, eh, de no volver a ser, si no derrotados, por lo menos desde luego, muy confrontados, ¿no? Muy golpeados por estas estrategias? Es que los autoritarismos, las ultraderechas, en realidad comprenden y han profundizado mejor en nuestras claves neuronales, neurológicas, o en nuestras lógicas emocionales. O sea, esto no es algo que no sepamos. Es decir, ¿qué es lo que hace que esto
esté volviendo a suceder, pues, efectivamente explicas que esto hay un elemento natural, es más sencillo, ¿no? O sea, es mucho más fácil comprender la lógica de la mano dura que comprender las estrategias complejísimas y de largo plazo antipandillas o antidelincuenciales en cualquier faceta. Pero pero ahora yo creo que sobre todo en el nuevo contexto comunicativo, ¿no? En las nuevas velocidades, las nuevas emocionalidades, la nueva crispación que generan Internet, las redes sociales y las dinámicas y la velocidad comunicativa, parece que vamos siempre como, iba a decir 2 pasos, pero vamos, varios, bueno, muchos más pasos atrás. O sea, comprenden mejor nuestras claves, estos actores. Yo creo que sí. A ver, yo tengo que empezar aquí diciendo, recordando que soy profe y que nadie espere que tenga la respuesta sobre esto y que el día que la tenga, eh, vamos a llamarlos a todos y vamos a crear un partido político, ¿no? Pero mientras tanto, creo que podemos lanzar algunas hipótesis. Em, una primera hipótesis me parece a mí que tiene que ver con, hay un libro que se llama Dark Money de esta periodista que ahorita se me dio el nombre, pero que es una investigación, ya lo estás buscando, ya te vi la actitud. Es una investigación donde esta periodista estadounidense lo que hace es entrevistar a millonarios de todo el mundo, particularmente a los hermanos Koch, que son estos multimillonarios, para entender con qué lógicas empezaron de manera sistemática a desmantelar los estados de bienestar. La lógica fundamental que este libro nos va a señalar es que para los multimillonarios había un problema de los estados de bienestar, que es la cantidad de impuestos que ellos tienen que pagar. Entonces, desde los años 70 del siglo pasado, es decir, llevan 60 años, por lo menos haciendo la derecha, pagando tanques de pensamiento, haciendo investigaciones muy costosas para probar por qué los impuestos no son necesarios. Y yo creo que no es casual que 60 años después, un presidente de un país pequeño como El Salvador, cuando inaugura un proyecto que se llamaba Bitcoin City, lo primero que diga es, esta va a ser una ciudad con cero impuestos y que todo el mundo aplauda. ¿Por qué? Porque hemos entendido que los impuestos son algo negativo, que lo único que hace es alimentar procesos de corrupción y no que es una garantía para los ciudadanos. Y esa narrativa es una narrativa que estas derechas radicales han ido posicionando, pero es una batalla a largo plazo mientras nosotros estamos viviendo del estado de bienestar. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero hubo gente que vivió en estado de bienestar y que, pues, tenían otras preocupaciones sobre su vida cotidiana, ya. Entonces no estábamos investigando la manera como estaban pensando. Creo, por otro lado, otra hipótesis es que en muchos lugares las academias más tradicionales, ahí entra mi mea culpa, ¿no? Nos preocupamos muchísimo, por ejemplo, en América Latina, por entender la manera como los procesos populares estaban construyendo sentido y significado. Hay muchos estudios sobre los campesinados, sobre los indígenas, sobre grupos marginados, que entiéndase, está bien, pero como nos ha dicho Alex Segovia en el caso de El Salvador, dejamos de estudiar a las élites, dejamos de estudiar cómo estaban pensando las élites y cómo estaban planificando el mundo que venía. Y eso nos impidió maniobrar. Una tercera hipótesis para mí tiene que ver con que en general los sectores progresistas suelen desconfiar de los procesos de comunicación más vinculados al marketing. ¿Les parece que eso tiene que ver con procesos ideológicos en donde em, pues vamos a manipular a las masas? Y entonces yo recuerdo muchísimo una reunión que tuve hace 12 años, y digamos, esta es parte de mis pecados, o sea que si ustedes dicen que yo he contado esto, lo voy a negar, pero yo estuve en una reunión cuando el FMLN todavía no había tomado el poder en El Salvador, que era el partido de izquierda que había ganado, no había tomado el poder y estábamos discutiendo posibilidades de estrategias de comunicación. Y hubo un colega colombiano que ofreció llevar a El Salvador guionistas de telenovelas colombianas para empezar a construir a través de formatos latinoamericanos de melodrama cómo tenía que venderse un proceso de utopía. Y la respuesta de los líderes de ese partido de izquierda fue, no muchas,
nosotros no vamos a hacer estos procesos ideológicos, nosotros vamos a educar al pueblo. 10 años después, ese partido estaba completamente defenestrado por muchísimas razones, pero entre otras, porque la comunicación siempre se vio como algo eh, de las derechas. Nosotros no nos vendemos, nosotros convencemos gente. O sea, y lo que estamos descubriendo en este momento es que teníamos que vender, es decir, que los derechos humanos tenían que volver a discutirse, teníamos que venderlo y emocionar a las nuevas generaciones. No era solo un proceso racional. Es decir, que racionalmente no vas a combatir un proceso emocional que te está que está situando en las nuevas generaciones valores mucho más conservadores, valores contra todos los derechos que los movimientos feministas, los movimientos obreros consiguieron. Pero la derecha lo está haciendo emocionalmente. ¿Por qué? Porque estudió las audiencias durante 60 años, porque experimentó y nosotros no sabíamos experimentar y no solo eso, sino que eh, dijimos que el manual de comunicación era algo demasiado mercadológico y que teníamos que hacer cosas racionales, o sea, que para pensar. Y esta es una batalla emocional, ¿verdad? Entonces, creo yo que ahí hay elementos que, otra vez, son hipótesis, pero que me parece que ayudan a explicar por qué nosotros ni siquiera somos capaces de seguir el manual de comunicación que tan disciplinadamente siguen liderazgos como Trump o como Bukele. Bueno, Trump un poco más indisciplinadamente, creo yo. Sí, pero claro, también Pero, con con un pero músculo extraordinario. ¿qué tiene que ver con esto que estás diciendo? Es decir, esos manuales de comunicación no son de ellos, son el manual clásico de la comunicación política que sigue funcionando. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a estas alturas ellos ya llegaron y se posicionaron del terreno. Entonces, ellos ya entraron ganando. Entonces, lo que nos corresponde ahorita, por ejemplo, para pelearle al discurso anti-inmigrante y que coloca al migrante como terrorista, es pensar por fuera del manual. O sea, ya nuestra tarea es más difícil, porque ya tenemos que aprendernos el manual, pero tenemos que hacer un uso, y voy a usar la consigna de mayo del 68 del siglo pasado, de la imaginación al poder. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es un ejercicio de creatividad y de imaginación. No puede ser de otra manera. Un breve repaso por algunas cosas que han sucedido mientras hablabas. Uno, Heysel y el equipo de Alianza Américas nos ha ayudado y efectivamente nos ha dicho que el libro del que hablabas es de Jane Mayer, periodista de investigación de New Yorker. A la gente que te está diciendo, metiendo prisa, diles que todavía te vamos a tener aquí 27 minutos, que no te vamos a soltar antes de tiempo. Y respecto a esto que dices de la imaginación, a mí dos cosas. Uno, me parece clave, no solo en términos de encontrar soluciones, sino desde el diagnóstico, ¿no? Y lo hemos hablado también mucho últimamente, creo que en El Salvador claramente, que es lo que más compartimos, pero en general en la región y claramente en Estados Unidos, nos ha faltado imaginación. Imaginación en cuanto a qué era, o sea, hasta dónde podían llegar las vulneraciones de derechos, de hasta dónde se podía desarticular se podían desarticular sistemas partidistas o consensos básicos que creíamos que no podían existir, que no podían ser derrotados en un país o en otro, o en el caso de Estados Unidos, como en semanas se podía hacer desaparecer USAID o empezar a hablar de que desaparezca la Secretaría de Educación, ¿no? Es decir, hasta ese nivel nos faltó imaginación también a la hora de entender los escenarios para los que teníamos que prepararnos en términos de defensa de derechos, de defensa democrática. Muchos de los que analizamos el proceso salvadoreño, de nuevo, por agarrarlo como un ejemplo, pero también el estadounidense, o sea, costaba imaginar que una persona pudiera existir fuera del sistema de partidos. ¿No? Secuestrar, despedazar y utilizar simplemente las piezas y los elementos que le interesaba del sistema partidista, y lo estamos viendo también ahora en cómo Donald Trump fagocita el Partido Republicano, ¿no? Pero hablando de aquí hacia adelante, hablas de imaginación, de soluciones. Ahora, adelantándome algunas cosas que creo que quiero que nos cuentes.
Normalmente cuando hablamos eh, de recuperar espacios, hablamos de lo territorial, hablamos de lo comunitario, hablamos de herramientas como la radio, hablamos de acometidas que son importantes y que son esenciales y que tiene que ver con recuperar esencias de comunicación política, pero a mí me da la impresión, dime si me estoy equivocando, que demasiado a menudo cuando hablamos de las estrategias de respuesta comunicativas, ¿no? y narrativas a esta situación, parece que renunciamos relativamente a Internet como un espacio, no sé si, y te lo digo como provocación, ¿crees que es un espacio perdido o no? Y que en cualquier caso Mm. hablamos de procesos de reconstrucción de legitimidad, de convencimiento, de comunidad, de confianza, que cuesta ahora mismo imaginar en las velocidades actuales que vayan a alcanzar la masificación, o sea, lo masivo. O sea, cómo desde lo comunitario alcanzas lo masivo, cómo desde estrategias muy disruptivas y tremendamente exitosas y valiosas se llega a lo masivo. Entonces, en realidad te estoy lanzando dos preguntas. Una, ¿cuáles son las estrategias en las que podemos imaginar o que debemos imaginar, pero también de esas, o sea, cuál es el alcance real que pueden tener y si pasan o no por Internet y por esos terrenos que ahora consideramos minados? Son como 5 preguntas en realidad. Este, a ver, Sí, em, estoy haciendo trampa. eh, a ver, yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer, si pensamos un poco en la misma estrategia que la derecha radical ha seguido para posicionar, eh, para contarnos historias que se vuelven historias emocionales y que la gente realmente se las cree. Es decir, hay mucha gente que nosotros vamos a encontrar, yo estoy ahorita aquí en Los Ángeles, no en El Salvador, pero hay gente que realmente cree que los migrantes han venido a quitarte el trabajo. O hay gente que realmente piensa que los venezolanos deportados pertenecían al Tren de Aragua. eh, o que todos los salvadoreños venimos de la Mara Salvatrucha. Es decir, ¿cómo se consiguió esto? Bueno, se consiguió, es decir, otra vez siguiendo estos manuales de comunicación, contando historias emocionales y repitiendo estas historias en muchos espacios. Em, Creo que el momento clave en donde el discurso más conservador y más antiinmigrante consigue posicionarse en el imaginario de las audiencias globales va a ser durante la pandemia. Y esto tiene que ver con que durante la pandemia pasábamos consumiendo eh, los niveles de consumo de discursos y de narrativas en Internet crecieron muchísimo. Es decir, crecieron muchísimo, estoy hablando de 20 puntos, por ejemplo, en el caso de El Salvador, nosotros lo medimos porque habíamos hecho un estudio justo previo a la pandemia y cuando hicimos el estudio durante la pandemia, lo que nosotros veíamos era eso, ¿verdad? Es decir, que había como un 20% más del tiempo que las personas pasaban conectadas y que están conectadas a esos espacios. Em, yo no creo que Internet sea un espacio perdido. Creo que es un espacio que tenemos que entrar a disputar y que me parece a mí que esa sensación de derrota previa que tenemos es parte de las estrategias eh, que estas élites globales están buscando que nosotros tengamos. Es decir, esta sensación de derrota nos lleva muchas veces a la inacción, ¿no? Pues no te metas en Internet porque ahí no vas a lograr hacer nada, no vas a lograr disputar nada. Es decir, esta sensación que en muchos espacios hemos repetido de definitivamente no estamos en el mejor de los mundos posibles. Pensemos, por ejemplo, en el caso de El Salvador o en el caso de Estados Unidos, pero todos los otros mundos posibles son peores a este mundo en el que estamos. En El Salvador es súper claro, ¿verdad? Es decir, no es el mejor de los mundos posibles, pero usted quiere volver a las pandillas. No, no es el mejor de los mundos posibles, pero usted quiere volver a tener a todo ese montón de venezolanos acá en Estados Unidos. Eh, no, no es el mejor de los mundos posibles, pero entonces esa sensación de este es el mejor de todos los que podíamos tener lleva mucho a esta sensación de pesimismo, de derrota y a la inacción y a la también como
a la separación entre los distintos colectivos que deberíamos unirnos para tomarnos, por ejemplo, espacios como el Internet, ¿no? Em, Voy a decir algo políticamente incorrecto, pero a ver, todos los partidos de extrema derecha tienen granjas troll que están haciendo todo el tiempo mientras vos y yo estamos conversando, han subido no sé cuántos cientos o miles de videos para reforzar su discurso. Y yo la pregunta que siempre hago es, ¿cuántos cientos o miles de videos hemos subido las personas con pensamiento progresista en un día? Es decir, estamos perdiendo la batalla porque no estamos entrando a pelearla. Entonces, yo no creo que sea algo perdido, yo creo que tenemos que empezar a trabajarlo. em, Creo que tenemos que empezar a tomárnoslo, creo que tenemos que empezar a entender mejor cómo funciona y tenemos que trabajar las distintas esferas comunicacionales que existen. Es decir, tenemos que trabajar online, tenemos que trabajar el universo digital, pero también tenemos que trabajar el universo mediático tradicional. Tenemos que aparecer en las radios, en la televisión, en los periódicos. Es decir, el universo mediático, la esfera mediática analógica, también tenemos que pelearla. Y también tenemos que pelear la esfera física de la comunicación, tenemos que pelear la calle, tenemos que disputar esos otros espacios. Entonces, creo yo que esos son elementos importantes. ¿Cómo alcanzar lo masivo en este momento? ¿Cuáles estrategias? Yo creo que existen ejemplos de estrategias exitosas. Quizá una de las más virales ha sido ese show de medio tiempo que Bad Bunny hace, en donde con pequeños gestos, con pequeños eslogan, con pequeños elementos sensibles, consigue posicionar o disputar un espacio que parecía que estaba tomado, ¿verdad? Es decir, simplemente con hablar en español, con decir que América es y enumerar todos nuestros países, lo que está haciendo es un gesto político y claro, podemos entrar en el debate de esa es industria cultural, está generando millones, no importa, hubo ahí una disputa política en donde lo que se coloca es una boda latina, en donde todos los latinoamericanos inmigrantes nos sentimos representados, en donde, es decir, ahí hay elementos que se vuelven virales y que fueron profundamente masivos. Y me van a decir, no, es que no fue el medio tiempo más masivo. No importa. O sea, fue terriblemente masivo y enojó profundamente al poder, ¿no? Entonces, de ese a otros, es decir, a eh, los 30 millones de réplicas que tuvo hace un año la captura de Ruth López, son posicionamientos que se vuelven masivos, que rompen el algoritmo, que rompen la burbuja y que nos recuerdan, ¿verdad? Es decir, y yo vuelvo a decir, ¿verdad? Si, si, si algo, si hay una razón por la cual una abogada, defensora de derechos humanos e investigadora de los procesos de corrupción de El Salvador sigue presa un año después, es justamente por la viralidad que ella ha sido capaz de obtener, porque esa viralidad es algo que este sistema no le va a perdonar, ¿no? Y entonces, me parece a mí que allí nosotros lo que tenemos que hacer es desmenuzar y revisar esos momentos en los cuales este establishment se siente derrotado y actuar en consecuencia, ¿no? Es decir, eh, aprender. Creo que este es un tiempo en donde lo que nosotros tenemos que trabajar son laboratorios eh, de comunicación que nos ayuden a ir probando cuáles de estas estrategias están funcionando. Hay estrategias que van a funcionar para los que estamos acá conectados en este chat y que estamos convencidos y estamos tratando de pensar y reflexionar y discutir qué es lo que hay que pasar, pero también hay otras estrategias que tenemos que empezar a probar y de las cuales eh, Carla, Elmer, vos, yo hemos estado discutiendo, ¿no? Es decir, desde la sátira política, la risa, pasando por música, decir, hay un montón de estrategias que tenemos que seguir probando hasta donde permiten que el discurso democrático deje de ser un discurso racional y se vuelva un discurso emocional. Yo tengo un par de preguntas más, pero no quiero faltar al compromiso de abrir
el espacio a quienes están participando y que nos están haciendo algunas preguntas. Entonces, a ver, empiezo por ejemplo por esta de Daniela, que dice que en varios países de la región las narrativas de seguridad, ¿no? Que acompañan al escudo de las Américas, por ejemplo, no solo circulan a través de gobiernos, sino que encuentran amplificación en medios tradicionales y en plataformas digitales, entiendo que informativas. Pero la pregunta es, ¿cómo distinguimos desde un análisis comunicacional entre una narrativa que informa sobre la inseguridad, porque existe o cuando existe, y una que la instrumentaliza para legitimar la concentración de poder o la restricción de derechos? A ver, esto último, repetime, perdón, una Y- narrativa que informa, ¿cómo? ¿Cómo distinguimos entre una narrativa que informa sobre la inseguridad y una que en realidad Ya. la instrumentaliza? La instrumentaliza para legitimar la concentración de poder o la restricción de derechos. A ver, lo que pasa es que las narrativas sobre inseguridad traen esa trampa en sí misma, creo yo. Y bueno, yo estudié durante aproximadamente 15 años la manera como se hacía la cobertura de las pandillas específicamente. Y el problema, me parece a mí que, ¿dónde empieza el problema? El problema empieza cuando nosotros empezamos a repetir las narrativas más policiales y militaristas y menos los análisis vinculados a procesos legales. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo voy a poner con un ejemplo. Em, Cuando yo iba con los periodistas que hacían cobertura sobre, por ejemplo, un asesinato de un joven por una pandilla, los únicos que estaban en el lugar de los hechos eran policías. Y los policías eran la única fuente para hacer cobertura sobre esta situación. Entonces la nota era una nota muy policial y por tanto muy punitiva. Y además, sin haber hecho procesos de investigación, la nota deducía que ese asesinato era un asesinato producido por la pandilla, porque el policía decía, yo digo que como este muchacho tiene tatuajes y el otro, este tiene de la 18, lo debe haber matado uno de la 13. Y entonces el periodista lo que hacía era repetir y colocar, va, ok, aquí está. Pero, por ejemplo, nunca estaba la fiscalía. El fiscal era un abogado. Y el fiscal lo primero que te iba a decir es, no puedo decir por qué esta persona ha sido asesinada porque no ha hecho la investigación. Entonces, claro, en la medida en que lo que reproducíamos era el discurso policial, el discurso más militarista, en esa medida, independientemente de que no quisiéramos hacerlo, contribuíamos a un discurso en donde los procesos democráticos cada vez se ahogaban más. Porque si algo ha probado El Salvador como un laboratorio de procesos de seguridad al continente, es que nosotros podemos derrotar a las pandillas y al crimen, siempre y cuando pongamos en suspenso los derechos humanos. Es decir, agarremos a todos los que parezcan culpables, no importa. Entonces, digamos, el problema es que en general casi cualquier tipo de cobertura sobre inseguridad, primero, aumenta la sensación de inseguridad para quien la está leyendo. Pero segundo, en la medida en que la narrativa es como muy maniquea, como muy estereotipada, eso aumenta esta sensación de que hay un enemigo que es el único malo que hay que vencer. En el caso de Centroamérica, yo estudié discursos antipandillas en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. La única cobertura en cierto momento que hacía una especie, es decir, que hacía un análisis multicausal era la prensa de Guatemala. Fueron las únicas notas en el periodo en el que yo estudié en donde uno veía pandilleros que eran victimarios, pero también pandilleros que eran víctimas. En la prensa de El Salvador y en la prensa de Honduras, los pandilleros siempre eran malos, siempre violaban, mataban, descuartizaban. Otra vez, causalidad directa, causalidad directa. Siempre la acción es mala. Entonces nosotros llegamos incluso a decir, bueno, el patrón es siempre el mismo. El pandillero es un hombre, siempre es hombre. No se hablaba nunca de mujeres pandilleras, por ejemplo. El pandillero es un hombre joven. Nunca se hablaba del viejo ni mucho menos de otros, ¿no? Es decir, nunca son personas mayores, nunca son niños, que también había niños reclutados. El pandillero es hombre, joven, tatuado, rapado, que siempre comete un acto de maldad. Incluso habían notas donde te hablaban de que hacían rituales satánicos. Estoy hablando de notas de hace 20 años.
no estoy hablando de declaraciones de Bukele ni de Trump, hacían rituales satánicos. Entonces, digamos, o sea, ¿qué más? Pero es que Ujú. son las mismas discusiones que Hitler hacía. Entonces, ¿verdad? Es decir, entonces son la maldad. No, ya le despojas de sus características humanas. Entonces, ahí me parece que empiezan estos discursos de inseguridad que van a contribuir a esa sensación de que frente a Satanás lo que necesitas es a un elegido puro, que también sea hombre, además mejor, y que venga a sanar todo esto, orando con una mano en la Biblia y la otra con la espada. Y además es eso, con una espada, con un diluvio, ¿no? Es decir, porque no se individualizan casos o acusaciones. Ahora ahí tenemos Claro, y por juicios supuesto masivos de mejor si 400 son, personas, claro, 400 personas sí. condenadas por No, no, no. Y delitos por de... supuesto mejor si un hombre puro ayuda a otro y le recibe los deportados, porque ya, nada más. Y eso Gracias además a Dios. explica también por qué en las imágenes que la misma estructura propagandística del gobierno de El Salvador difunde de sus violaciones o de su abuso, de su escenificación del castigo en el SECOT, solo vemos rostros tatuados, ¿no? Aunque sepamos que Todos hay los rostros son, que hace 15 años o casi 20 años claro, con la que los mano dura, pandilleros no se tatúan muchos la cara. jefes de las clicas dieron orden de no tatuarse, porque con la mano dura te agarraban por tatuaje. Entonces, claro, yo la pregunta que siempre me hago es de dónde saca Bukele a todos esos tatuados. O son personas que estaban desde hace 25 años en la cárcel, o los está maquillando, o los está tatuando como proceso de tortura. Eso es un invento mío, por supuesto, no es posible Yo, jamás que eso yo- yo- pase. yo creo que ¿Verdad? Pero la respuesta más sencilla suele ser la que se impone, yo lo que sí, creo. sí, el maquillaje. No, que mucha de esa gente en realidad, a los que Tenían presentan 25 como años de estar en las cárceles y los solo los capturados del movieron al régimen de SECOT. excepción no son capturados del régimen de excepción, Ujú. simplemente ya están en la Sí, cárcel, e incluso sí, muchos de ellos son expandilleros y por eso, digamos, colaboran con la claro. lógica de escenificación. Jenber Pico ha hecho un par de preguntas, quiero plantear esta segunda que ha hecho con respecto a esto que decías de perder la batalla o no perder la batalla, si tenemos una batalla perdida o no, ¿no? Y decía, perder la batalla, ella dice, perder la batalla por no haber logrado entrar a pelearla significa que tenemos que asumir totalmente las lógicas mercadológicas de la comunicación que realizan las derechas y que imponen las plataformas corporativas digitales. Es decir, lo contrario a estar derrotados es eso, o aún tienen lugar las dimensiones y estrategias comunitarias, populares, de calle y otras alternativas, o ahí también ya no queda lugar y perdimos esa batalla. No, no, no. Y Sí. añadiría cómo, eso, de nuevo, cómo escalar eso para que tenga un alcance mayor. Sí, no, yo me disculpo si acaso por mi torpeza hizo que pareciera que tenía que hacer otra vez o lo uno o lo otro. De hecho, vuelvo a enfatizar, la esfera física es muy importante y yo creo que a veces, o sea, esa esfera física en muchos espacios la tenemos ganada y no nos damos cuenta, ¿no? Que la calle, que la comunicación popular es fundamental. Yo lo que creo es que como ahorita entramos más débiles y más frágiles, ¿verdad? Es decir, siempre recuerdo aquel cálculo que hicimos en El Salvador de el presidente, el aparato comunicacional del presidente Bukele tiene la capacidad de en 12 horas situar un tema. Y los movimientos populares necesitamos, creo que eran 205 horas para situar un tema. Así de desigual es la batalla. Por tanto, tenemos que entrar a dar la batalla con todos los recursos, pero los recursos son también la calle, son también las mantas pegadas que aparezcan un día, son los grafitis, es decir, todo eso, y de eso nosotros sabemos mucho más, ¿no? Entonces, se trata de no excluir la esfera digital. Creo yo que ese es el punto fundamental. Y se trata al mismo tiempo de seguir peleando. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Terra Común, en donde lo que se discute es maneras de decolonializar el algoritmo, que es, ok, en efecto, Facebook, Instagram, TikTok son algoritmos diseñados para vender, para el marketing. ¿Podríamos nosotros diseñar otras plataformas? Sí, pero nos llevará mucho tiempo y luego para enamorar usuarios, para que entren a esas otras plataformas, tenemos que hacer otros procesos. Entonces, no vamos a renunciar a buscar otro tipo de plataformas. No vamos a renunciar a
comunicar en aymara, en quechua, en quechí, en mam. No vamos a renunciar a nada de eso, pero también vamos a entrar a disputar en ese otro espacio en donde, digamos, no estábamos ganando. Entonces, eso sería. Creo que queda tiempo para una pregunta más. Me voy a morder la lengua y no voy a hacer la que yo quiero hacer, así que a seguir fiel a alguna de las que se han planteado y ahí, porque me parece Estrellita para ti. que esta nos tira para adelante. Es alguien que no firma y dice, más allá de la disputa de espacios, en lo que está de acuerdo contigo, hay que disputarlos. Dice que la gran pregunta cree que es, y no encuentro una respuesta clara, cómo repensamos la esperanza, o como dice Rosana Reguillo en su último libro, cómo desacostumbramos la mirada. Es decir, también cómo reseteamos nuestras propias inercias en ese sentido. Yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, ¿verdad? Es decir, otra vez, de nuevo, no tenemos respuestas. Creo que lo interesante es ver que todos nos estamos haciendo estas mismas preguntas, ¿verdad? Y es entender, por ejemplo, que una persona como Nayib Bukele llega al poder no solamente por la astucia de la comunicación política de Nayib Bukele, sino también por la incapacidad de la oposición de generar un discurso político de esperanza. Y yo creo que ese es un elemento importante. Donald Trump no llega al poder solamente por la gran capacidad de Donald Trump. Llega al poder porque el partido eh, de oposición es un partido particularmente desgastado que también había estado en el poder y que no había sabido articular procesos de esperanza. Decir que yo creo que ese es un elemento clave y yo recuerdo que lo vi mucho estudiando justamente a seguidores del presidente Bukele, eh, tanto no solamente en El Salvador, sino en distintos espacios, sobre todo en Los Ángeles y en Washington, que es el presidente Bukele permite a la gente soñar, soñar que va a haber un país mejor, que va a haber un mañana. eh, el mismo eslogan del presidente Trump de hagamos a América grande de nuevo, lo que nos está es manifestando esperanza. Entonces, por un lado, construimos el enemigo, que yo sigo creyendo que el enemigo de Nayib Bukele está mucho mejor eh, construido que el enemigo que escoge el presidente Trump, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos la mitad de la gente ha tenido relación con los inmigrantes y no es la relación que en El Salvador tuvimos con las pandillas. Si el inmigrante me cuida a mi hijo, eh, lleva las medicinas a mi madre, eh, limpia, construye, es decir, es mucho más fácil de desmontar o digamos, de construir las argumentaciones para el proceso de desmontaje de esto, es mucho más difícil. Otra vez, ¿quién va a decir la Mara Salvatrucha no ha hecho acciones terroristas? Es muy complicado. Entonces, el escoger un enemigo por un lado, pero por el otro lado también construir eh, una narrativa que me ayude a soñar un futuro mejor para mí y para mis hijos, una narrativa emocional, una narrativa, voy a decirlo en términos latinoamericanos, melodramática con final feliz. Es decir, porque disfrutamos muchas cosas de las telenovelas, pero disfrutamos mucho de los finales felices. Eh, entonces, a mí me parece que sí, que en efecto es muy importante no solamente para las organizaciones, para nuestros espacios de compromiso, recuperar o sea, plantar la denuncia, pero también plantar los anuncios. Si me permiten una imagen más bíblica, es la imagen de los profetas. Un profeta es al mismo tiempo alguien que denuncia el pecado, pero anuncia el reino de Dios. Entonces, el balance entre estos ámbitos es importante. Denuncio, pero también anuncio. Anuncio una utopía. Es decir, cuando vos y yo estábamos jóvenes, y algunos de los que conozco que están acá, ¿verdad? Es decir, habían dos utopías y nosotros decidíamos cuál era la utopía.
El problema, por ejemplo, en el caso de El Salvador, es que lo único que tenemos es una utopía y un montón de gente diciendo, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Cuál es la otra sociedad que estamos soñando? ¿Cuál es la sociedad que no es Make America Great Again, que estamos soñando? Y creo que eso es muy importante. Y tenemos que cantarlo, tenemos que recitarlo, tenemos que eh, construir esto y posicionarlo en memes, en redes, en grafitis, etcétera. Sí, una utopía Muchas además por la que valga la pena movilizarse de manera apasionada, no solo gracias. una utopía que quede en el papel. Amparo, son las 3:01, es la hora a tope que me han marcado desde Alianza Américas y desde Latin American Working Group. Así que aunque quedan muchas preguntas, gracias Steve por la tuya, gracias Javier Acevedo por tu comentario, lo leí, traté de incorporarlo a alguna de las preguntas y gracias al resto también que han hecho preguntas. Seguiremos conversando y gracias sobre todo a ti, Amparo, por tu tiempo, por tus ideas. Y yo no sé si va a volver Hazel para despedir o me toca a mí simplemente despedirles a todos y decirles que nos vemos pronto de nuevo. Ahí Muchas estás. gracias. No, gracias, gracias Amparo, gracias José. Y dejamos la invitación para el siguiente evento, que será el 10 de junio. Así que estén atentos a las redes sociales. Muchas gracias, un abrazo a ambos y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Abrazos. Abrazos.